9:30 de la mañana, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de entrevista. Ya se encuentra en los estudios de Café La Posta el abogado Luis Espinosa, perito de tránsito y ex jefe del SIAD. Abogado, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Jorge, muchas gracias. Abogado, la pregunta de cajón, ¿ya se puede declarar una emergencia a nivel nacional por los altos números y incidentes en accidentes de tránsito en las vías del país? O sea, en la realidad siempre el tema de tránsito ha sido una pandemia mundial. Ok. Esto ha sido una problemática que ha ido acrecentando especialmente en el Ecuador porque tenemos un crecimiento del parque automotor, un crecimiento vial. Tenemos un promedio de más o menos 2.300 muertes al año que va incrementándose, pero no ha sido alarmante, sino que en estas últimas fechas ha habido un incremento y muchas personas lo enfocan a que tal vez hay muchos factores, pero de que es una emergencia siempre ha sido considerada una emergencia. ¿Y cuál sería uno de los mayores factores para este número de accidentes de tránsito? Sobre todo lo que usted ha dicho, la incidencia ha incrementado en los últimos meses. Sí, los factores siempre es la cultura vial, el hábito que nosotros tenemos al conducir. Nos hemos alejado, creo, un poco nosotros de la prevención. Siempre ha sido enfocado al tema de la sanción y hemos dejado un poco la prevención. Es importante que la prevención sea considerado como un hábito al conducir, como una cultura al conducir. Tenemos en cuenta que nosotros tenemos el hábito, digamos, de circular de sur a norte por la Simón Bolívar. Y esa confianza que tenemos sobre la Simón Bolívar, si le sumamos, qué sé yo, tal vez un mal estado en la vía, algún bache, la presencia climática por lo general, ese hábito no cambia, no tomamos una prevención y queremos circular a la misma velocidad en un tramo que ya tiene condiciones adversas. Y eso ya desencadena en accidentes de tránsito. Y eso es lo que vemos, especialmente en la Simón Bolívar. Cuando existe presencia de lluvia, hay accidentes de tránsito. Como que la gente se aloca, ¿no? Cuando llueve siempre hay estos accidentes de tránsito en la vía. Pero especialmente, por ejemplo, este fin de semana vimos otros accidentes de tránsito y muchos de estos están involucrados con buceteros. ¿Hay algo en especial que analizar con este tema? Por supuesto, sí, nosotros tuvimos el accidente en Cuenca Moyaturo, 14 muertos. ¿Lo tienes, el dato? Tengo el dato, entonces siempre es alarmante. Como yo soy perito de tránsito y estoy en este constante, siempre me llama la atención los accidentes y qué factores son los que incluyen. Hay que tomar en cuenta que en un bus, en un tráiler, un transporte pesado en general, hay que tomar muchos factores porque no es solo el vehículo, sino es el número de personas, es la carga que tiene el vehículo y obviamente este bus iba cargado, iba lleno, no es que iba con exceso de pasajeros, no, iba lleno, estaba lleno porque hubo 14 fallecidos. Y en ese sentido el conductor tiene que tomar toda la previsibilidad. Si bien es cierto, tal vez el conductor conocía la vía como conductor profesional, era un tramo, como yo te digo, era habitual que él circule por ahí. Pero si yo ya voy cargado y tal vez no estoy cumpliendo con el tiempo, empiezo a correr riesgos innecesarios. Empiezo a exponer no solo mi vida, sino la vida de mis acompañantes. Y si yo llego a un tramo, porque este fue más o menos a una altura de una curva que se despista, pierde control, se vuelca y termina incendiándose el vehículo, es porque en ese tramo el conductor no tuvo la previsibilidad de ingresar a una velocidad adecuada. Y producto de esto es que por el peso, por la magnitud, ya por la masa mismo del vehículo y por la velocidad, el vehículo se centrifuga. No habrá aditamento técnico o seguridad que tenga el vehículo, pero el vehículo va a perder el control y se vuelca el vehículo. Abogado, permítame leer los principales titulares de varios medios de comunicación solo de este fin de semana. Teleamazonas, fuerte accidente de tránsito en Guayabamba deja 2 muertos, 40 heridas. El Mercurio, un hombre falleció tras accidente de tránsito en Sinicay. Portal Extra, 3 muertos en Babahoyo por 2 accidentes de tránsito en menos de 12 horas. ¿Todo esto es culpa de que no hay una conciencia vial o por el mal estado de las vías que se encuentran en diferentes partes del país? Yo podría decir que son muchos factores. Por lo general son 3 factores principales. Hombre, vehículo, vía. Hombre es el principal, él es el que gobierna la máquina, él es el que toma las decisiones frente a la vía. Yo puedo tener una vía, como yo te digo, mojada, adversa, de tercer orden, llena de baches, pero si yo voy a correr en esa vía, me voy a exponer a un accidente de tránsito. Hay que tener en cuenta que nuestras vías del Ecuador, la mayoría de vías son curvas. No existen unas rectas pronunciadas y por lo general si existe recta pronunciada para poder realizar el adelantamiento, inmediatamente me va a coger una curva. Y eso es lo que yo tengo que saber, conocer la vía y tener una cultura vial de prevención. Ahora nos vamos por el otro punto. Las vías sí tienen que tener un contacto con la vía y es verdad.
una vía bien señalizada, una vía que tenga una adecuada, digamos, una adecuada reglamentación, tanto vertical como horizontal, disminuye los accidentes de tránsito. Obviamente, ahora, es un factor. Abogado, si le quitamos la culpa como tal al ser humano, quien maneja la máquina, como usted dice, hay una responsabilidad directa de las autoridades en el tema de las vías, por ejemplo. Y le pregunto a usted, ¿usted cree que el tema vial aquí en Quito y el alto número de accidentes de tránsito es por el mal estado de las vías y directamente corresponde a la culpa a las entidades competentes? Obviamente sí, las entidades competentes, en este caso los GAS, tienen la responsabilidad no solo de sancionar a los conductores, sino de buscar la prevención vial. En las vías de, digamos, como le digo, tomando las cuentas de aquí, las vías de aquí de Quito, muchas vías ya han perdido su señalética, tanto vertical como horizontal. Y es importante volverlas a revivir esa señalética. La Simón Bolívar tiene una escasa señalética. Es importante revivirla, poner elementos visuales al conductor que le adviertan de un peligro. A mí me encantaba, siempre ha habido las señales de asfalto mojado, curva peligrosa, en caso de lluvia reduzca la velocidad. Y ya no, esos letreros ya se han perdido. Había letreros incluso que decían baja la velocidad, letreros grandes. Entonces es importante porque el conductor se vuelve visual. El conductor está con la vista hacia la carretera. Entonces el conductor, al verse visual y ve elementos de emergencia, disminuye la velocidad. Es más o menos un ejemplo. Cuando uno ya le avisan que hay un fotorradar, uno reduce la velocidad. Porque dicen, no, ya me acerco a un fotorradar. Es la misma circunstancia. Si yo ya voy por la vía y me dice peligro calzada mojada en presencia de lluvia o resbalos, yo digo, no, me estoy acercando a una zona de peligro. Entonces, por lo general, el conductor es visual. Ahora, es una manera de hacer acuerdo de que existe un peligro. Abogado, usted sabrá decirnos en términos legales, si un accidente de tránsito, me invento, Simón Bolívar, a causa de un bache, ¿de quién es la culpa? ¿Cómo se puede reaccionar en estos casos? El municipio tiene una responsabilidad ahí y existe un protocolo de que en el municipio, en caso de que exista un accidente de tránsito, se realiza un tema administrativo para que el municipio reconozca ese tema civil, esos valores que pueden incluir, más la responsabilidad siempre recae sobre el conductor. A ver, pero una cosa es tenerlo en el libro, una cosa es tenerlo escrito, pero otra cosa es ponerlo en práctica. ¿Sí se logra hacer esto? ¿Se logra recuperar, no sé, económicamente lo que se gastó en un accidente de tránsito? Nunca se logra recuperar económicamente lo que es un accidente de tránsito. Siempre el accidente de tránsito genera pérdidas. Por más de que yo, digamos, peor si hay pérdidas humanas, por más de que se realicen trámites, incluso el seguro que puede contar el vehículo, siempre hay un desgaste, tanto económico, incluso emocional para la persona, porque una persona que sufre un accidente de tránsito ya queda con un trauma interno y eso le impide a futuro el poder conducir. Muchas personas han dejado de conducir. Yo conozco clientes que han tenido accidentes de tránsito y no han vuelto a conducir vehículos. ¿Cómo califica usted el estado de las vías de Quito? El estado de las vías de Quito para mí sería regular tendencia a mal. Y hay que tomar en cuenta, lastimosamente en Quito, las vías siempre tienen que ser tratadas adecuadamente porque nosotros sufrimos de épocas invernales bastante fuertes, que eso deteriora mucho las vías. Posterior a eso, siempre hay que tener un tratado vial muy adecuado, porque en la ciudad de Quito tenemos una gran carga vehicular, un gran flujo vehicular que atraviesa. Y es importante especialmente la Simón Bolívar, la autopista General Rumiñahui, las vías que son de alto flujo son las principales vías que yo tengo que tener en buen estado porque es donde mayor carga vehicular yo tengo. Si hacemos una comparación entre los vehículos particulares, los que nosotros nos movilizamos, y los vehículos públicos, buses, taxis, ¿cuál es el que genera más accidentes de tránsito? ¿Cuál es el que está mayormente metido e inmiscuido en el tema de las cifras por accidentes de tránsito? Los accidentes de tránsito, más que por el tipo de vehículo, es por la edad. Está considerado que a partir de los 18 años a los 25 años es la mayor siniestrabilidad esa edad. Son jóvenes. Son jóvenes. 18 a 25 años es donde más accidentes de tránsito producen son los jóvenes, independientemente del vehículo, porque nosotros tenemos tanto transporte público, tenemos también transporte ilegal, y uno dirá, no, pues son los taxistas, son las personas que conducen buses, en general, no, o sea, no existe una estandarización, más es por la edad. La edad, la mayor siniestralidad es de los 18 hasta los 25 años. Nos dice mucho estos datos. En el transcurso de estos últimos meses hemos visto varios accidentes de tránsito donde están inmiscuidos buses.
Y muchos decían que aquí ya se debe aplicar una sanción fuerte, como por ejemplo sacar a la unidad. ¿Es una solución? Más que todo, una solución sí, una solución administrativa tiene muchas soluciones. Y tenemos en cuenta que las cooperativas o las cooperativas de transporte de tránsito, las de transporte terrestre, en este caso la Agencia Nacional de Tránsito, muchas veces les ha suspendido a toda la cooperativa. Si ha habido sanciones administrativas de que por un conductor que ha ocasionado un accidente de tránsito donde ha estado involucrado personas fallecidas, ha sido sancionada toda la cooperativa con el fin de que la cooperativa tenga normas a su interior de prevención en accidentes de tránsito, porque existen. Yo tengo ejemplo, Cooperativa Transecuador. Es una cooperativa que atraviesa o brinda un servicio hasta Loja, pero ellos tienen políticas de seguridad, inhibidores dentro de sus vehículos, tienen chequeos mensuales a sus vehículos en talleres autorizados. Entonces son políticas internas que generan dentro de la unidad, porque una unidad que ocasiona un accidente de tránsito, y en este caso 14 fallecidos, hay que reparar esas víctimas. Y por lo general hay una responsabilidad civil incluso a la cooperativa, y la Agencia Nacional de Tránsito lo tiene conocimiento. Y sancionar a una cooperativa, digamos, suspender durante un mes a toda una cooperativa es pérdida porque genera empleo, genera recursos y esa es la función, y ese es por decirlo, es donde las personas producen sus ingresos y paralizarles durante un mes es bastante fuerte, pero ha funcionado. Ahora, abogado, permítame ponerme del otro lado. ¿Qué pasa exactamente cuando hay muchos ciclistas en las vías que no respetan ellos las normas viales y que ellos también han generado accidentes de tránsito que en muchas ocasiones ellos mismos han perdido la vida? Y hemos visto varias denuncias en redes sociales donde los ciclistas no están en un carril, donde los ciclistas van en la mitad, donde los ciclistas han generado diferentes siniestros viales. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos yo quería que más que los ciclistas hay una normativa, hay un vacío legal. Nosotros tenemos las famosas ciclovías, especialmente aquí en el Amazonas, pero no solo circulan, yo no veo que circulan más ciclistas. Este es un tema... Circulan scooters, motos eléctricas, vehículos de scooters eléctricos y se han vuelto en un flujo vehicular y obviamente al momento de tener una intersección con vehículos o una interacción con vehículos en intersecciones han producido accidentes de tránsito. Falta una regulación por ese sentido, falta normativa porque eso se ha constituido en un vacío legal. Las ciclovías está exclusivamente para los ciclistas. Y el hecho de que sea un medio para un scooter, que sea un medio, un camino de transporte para atravesar de norte a sur, yo ya estoy invadiendo y uno dirá, y bueno, ¿y yo por dónde circulo? ¿Circulo por la acera? ¿Circulo por la...? ¿O por dónde tienen que circular estos scooters eléctricos? Entonces, falta reglamentación en ese sentido. Tenemos un vacío legal. Nos falta un poco de normativa para controlar y normalizar este tipo de transporte. Porque no es solo los ciclistas. Los ciclistas tienen la obligación de también respetar la ley de tránsito. Si van a circular por las vías, tienen que también respetar los semáforos, tienen que ocupar un carril y obviamente también tiene que haber un espacio de 3 metros de los conductores hacia los ciclistas por seguridad. Todos somos usuarios viales y eso es el hábito o la cultura vial, el respetar a nuestros usuarios viales. Hay multas, lógicamente, para quienes cometen infracciones de tránsito. ¿Debería existir alguna multa para los transeúntes, quienes no saben cómo caminar, quienes se meten en medio del tráfico, quienes no tienen el conocimiento por dónde deben circular? En la realidad y en la ley de tránsito sí están las multas para los peatones que circulan o cruzan por lugares. Sí la tenemos. Sí lo tenemos. Lo malo es que, como tú dices, está en letra, no se está aplicando, no se está ejecutando. Porque si lo ejecutáramos, fuera otro sentido. De ahí en la realidad sí lo tenemos. Y es obligación del peatón, obviamente, buscar los cruces seguros, las intersecciones, pasos peatonales, puentes a desnivel. Y obviamente un conductor, digamos un peatón que quiera atravesar, digamos, la Simón Bolívar, puede ocasionar un accidente de tránsito. Y nuestra legislación sí lo marca para una multa. Sí está contemplado dentro de nuestra legislación. Abogado, vamos con Ale, quien tiene más preguntas, y luego regresamos. Abogado, buenos días. Alejandra Pérez le saluda. Quería preguntarle y centrarme primero en Quito. ¿Por qué la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva son esas vías donde más siniestros se registran principalmente en Quito? ¿Qué tienen esas vías que pasan estos accidentes o es algo más del conductor? Primero son vías de alto flujo vehicular, donde el límite de velocidad es 90 kilómetros por hora.
Como yo le digo, en este sentido la vía tiene que ser considerada y respetada. Tiene que siempre tener un respeto a un usuario vial o el conductor, en este caso, al vehículo. Si yo voy a circular a más de 90 kilómetros por hora, porque la vía dice 90, pero no lo voy a cumplir, voy a circular a más de 90 kilómetros por hora. Digamos, voy a 100. Cualquier vehículo que vaya a 100 kilómetros por hora o supere los 100 kilómetros por hora ya puede ser incontrolable. Nuestras vías, especialmente la Simón Bolívar, tiene curvas muy pronunciadas, muy cerradas, que eso produce un efecto físico, se centrifuga el vehículo. A más de 100 kilómetros por hora el vehículo va a centrifugarse. Por más vehículo que yo tenga de alta gama, por más vehículo que tenga todas las seguridades activas y pasivas, a más de 100 kilómetros por hora el vehículo ya estoy exponiendo a un accidente de tránsito. El vehículo puede funcionar en excelentes condiciones, pero si yo ingreso a más de 100 kilómetros por hora a una curva que es una curva cerrada, que tiene pendiente negativa, que está inclinada, el vehículo se va a centrifugar. Entonces va a ser mi responsabilidad y obviamente yo tengo que precautelar no solo mi vida, sino de mis acompañantes. Por lo general, ¿qué pasa en la Simón Bolívar? ¿Por qué son accidentes muy fatalistas, se podría decir? Es porque cuando el vehículo pierde el control, tiene la tendencia de irse al carril contrario y se pega de frente con 2 o 3 vehículos. Y ahí es cuando se ven inmersos 3, 4 vehículos, 2, 3 muertos, porque un impacto de frente a más de 100 kilómetros por hora produce fuerzas de gravedad que superan las 10 fuerzas G. Estamos hablando que son 2 o 3 toneladas de presión sobre los vehículos. Es imposible vivir o sobrevivir frente a esa fuerza física que genera. Ese es el riesgo que tiene la Simón Bolívar. La Simón Bolívar es una vía que, incluso sumado tal vez a las condiciones climatológicas, por lo general esa vía es donde llueve bastante, especialmente en época de invierno, es una tendencia bastante alta a sufrir accidentes de tránsito. Entonces ahí debería también haber una intervención por parte del municipio de Quito, realizar un estudio vial, un análisis vial de los puntos de riesgo, establecer zonas de señalización que advierta al conductor y tal vez poner o ubicar fotorradares de manera estratégica con el fin de prevenir los accidentes de tránsito, no de sancionar. Eso es otra circunstancia. ¿Por qué la gente tiene un rechazo a los fotorradares? Porque los fotorradares fueron ubicados con la intención de recaudar, nunca fueron con la intención de prevenir. Pero si nosotros ubicamos fotorradares adecuadamente en puntos estratégicos que obligue al conductor a reducir la velocidad antes de ingresar a una curva, vamos a bajar totalmente la siniestralidad. Abogado, ahora usted habla de la velocidad que podría ser, es una de las causas de accidentes de tránsito. También hemos hablado con la AMT, principalmente en Quito, que otra de las razones es que los conductores van en estado de embriaguez. ¿Cuál de las dos razones podría predominar en estas causas de los accidentes de tránsito? ¿O las dos podrían estar a la par? Yo diría que manejar en estado de embriaguez obviamente es una irresponsabilidad total. El conducir en estado de embriaguez disminuye a tal grado la percepción de la realidad que nosotros podemos inmersos sí o sí en un accidente de tránsito. Incluso el estado de embriaguez ubica al conductor a correr riesgos innecesarios, a subir la velocidad. Entonces, en ese sentido, yo diría que es a la par. El estado de embriaguez con la velocidad, incluso esa mezcla, es 100% segura que va a haber un accidente de tránsito. No podemos ubicar cuál es la mayor estandarización de las causas de accidentes de tránsito, porque en la realidad las causas de accidentes de tránsito es por, como dice la ley, la inobservancia, la imprudencia, la impericia. El inobservar las normas de tránsito ya me incluye para un accidente de tránsito. Yo diría que siempre yo me he enfocado en la velocidad. ¿Por qué en la velocidad? Porque una persona a más de 100 kilómetros por hora, la probabilidad de vida es totalmente nula. Por eso yo siempre ataco la velocidad como perito de tránsito. Ahora, abogado, tal vez existe alguna estadística que nos podría decir si hombres o mujeres también están más involucrados en los accidentes de tránsito. Según los estudios, en números no le podría decir, pero las mujeres conducen con mayor prevención vial.
la mujer conduce con mayor prevención vial, evitabilidad. Podría decirse que su naturaleza de ser mujer, de ser madre, tal vez les lleva a evitar riesgos, pero sí, la mayor siniestralidad la tienen los varones. Son los que más se exponen al riesgo de tránsito. Entonces, se ha hecho estudios que incluso los varones tienen una cierta adicción a la velocidad por la adrenalina que produce en el cuerpo. Esa circunstancia hace que incluso los jóvenes de 18 a 25 años quieran realizar piques, quieran ir a altas velocidades, porque justamente esa adrenalina les produce una sensación de bienestar, como es de aventura, se podría decir, que eso en cambio en la mujer no le ocurre. Y ese es el estudio que se ha realizado y se ha identificado. Ahorita en números no lo podría decir, pero sí, la mujer conduce con mayor prevención vial. Ahí está, para los que saben decir que las mujeres al volante, peligro constante, no ha sido así, ¿no? Bueno, otra pregunta, doctor, también tenía sobre esto. Usted decía que se necesita invertir en la prevención también de accidentes de tránsito. Además de los fotorradares o campañas comunicacionales, ¿qué otro tipo de prevención o de acciones preventivas se podrían instaurar? En este sentido, como yo digo, las instituciones que están encargadas, gobierno central, los municipios, las instituciones que controlan el tránsito, Agencia Nacional de Tránsito, siempre también enfocar en el aspecto de prevención. Hemos dejado mucho de lado las campañas, especialmente en los feriados. A mí me encantaban frases como, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Eran frases que a uno le llegaba, o cuando llegaba el feriado de Semana Santa, conduce despacio, conduce tranquilo, que tú no vas a sobrevivir, que tú no vas a revivir al tercer día. Eran cosas que a uno le impactaban y se ha dejado de lado. Ten en cuenta que el famoso Paquito Policía, claro. El famoso Paquito Policía, él nació del tránsito y fue enfocado para la prevención del tránsito. Y resultó mucho, porque quien creó Paquito Policía, quien lo hizo fue en ese entonces un sargento, que no recuerdo muy bien el nombre, pero él perdió a su familia en un accidente de tránsito. Y él dijo, esto no puede, y esto podía haberse prevenido, porque un siniestro de tránsito es como su nombre, es un siniestro, no es un accidente, no es considerado en la tal ya como en el mundo como accidente, porque un accidente es algo que no es previsible, el siniestro es previsible. Y en ese entonces Paquito Policía impactó mucho, especialmente en los jóvenes, y redujo significativamente las tasas de accidentabilidad. Entonces es momento tal vez de retomar esas prácticas que llaman la atención, que buscan una reducción y una conciencia vial. Y esa es la circunstancia, es una conciencia vial de que el vehículo no es un derecho que yo, por tener 18 años, ya tengo el derecho de conducir, sino que todos tenemos que enfocar lo que es un privilegio. De estar detrás de un volante es un privilegio, y de estar detrás del volante es precautelar no solo la vida como de mí como conductor y de mis acompañantes, sino de todos mis usuarios viales. Se han dejado de perder muchos consejos como eslogans de que detrás de un balón siempre habrá un niño, frente a un bus siempre habrá personas cruzando. Son circunstancias que generan, son pequeños tips de seguridad que reducen la accidentabilidad. Ahora, sobre las unidades de transporte, ¿usted está de acuerdo que haya renovaciones constantes de las unidades? ¿Cada cuánto se debería hacer? En este sentido, la renovación del parque automotor, especialmente de las unidades de transporte, es muy importante. Siempre es preferible una unidad nueva que una unidad que tenga ya sus 10, 15 años, porque por más mantenimiento que yo le realice, un mantenimiento tanto preventivo, correctivo, hay piezas, hay sistemas que ya con el tiempo ya no funcionan al 100%. Y digamos, si yo ya tengo mi vehículo de transporte y ya va más de 10 años circulando y ya voy realizando muchos viajes, ese vehículo, si bien es cierto, yo le puedo hacer los mantenimientos, todos en los mantenimientos preventivos y correctivos, pero los sistemas en su momento van a colapsar ya por el tiempo de uso. Y si yo voy a circular, por lo general, ¿qué es lo que pasa con los buses? Los sistemas de frenado se sobrecalientan, ya pierden su eficiencia, y ahí es cuando pierden, como dicen vulgarmente, los frenos, o no, como nosotros conocemos, la cristalización de los frenos, y nos vemos inmersos en accidentes de tránsito.
¿Qué es lo que pasa con los vehículos nuevos? Los vehículos nuevos ya traen nuevas tecnologías, ya el freno ya es asistido, ya tiene una mezcla de ABS, CBS, DBS, que son diseños más a la tecnología y lo que buscan es la prevención de accidentes de tránsito. Yo sé decir, el vehículo no se lo mira por lo bonito, por lo estéticamente que tiene, sino la inversión en seguridad. Muchas personas me dicen, ¿qué vehículo a mí me recomienda comprar o de qué marca? Yo les sé decir, no le recomiendo una marca o un vehículo en específico. Yo no puedo decir el chino es malo, el americano es bueno, el europeo es excelente. No, simplemente el vehículo que yo deseo adquirir. Puedo meterme a la página de LatinCAF y decir prueba de choque, qué sé yo, ABU Motion. Y me va a salir todo el testeado del vehículo y todas las seguridades que cuentan. Un vehículo, entre más seguro para la familia, va a ser más confiable y en el tiempo incluso durará más. Perfecto, doctor. Otra cosa que quería también saber es, tal vez hay algún registro ya preliminar de cuántos accidentes de tránsito han ocurrido durante estos meses de 2026. Por lo general los registros los lleva el INEG, los lleva la Agencia Nacional de Tránsito y también estadísticas, la Policía Nacional que lleva las estadísticas donde tiene el control del tránsito. Yo tengo la estadística de que el año anterior tuvimos 2.300 muertos, un promedio, y el año en el 2024 igual tuvimos un 2.300, pero hubo un incremento de más o menos 100 muertos por año. La estadística en accidentes de tránsito, siempre yo recuerdo aquí había más o menos, solo aquí en Quito había un promedio de más o menos 30 accidentes diarios, entre pequeños con heridos y muertos. Realmente siempre, como yo le decía, la siniestralidad siempre va a ser una pandemia, siempre ha sido considerada por una enfermedad, porque siempre hay que estarla tratando. El incremento del parque automotor, de los usuarios viales, va a generar siempre una tendencia a la alza. Y es un factor. En su momento, me acuerdo hace 10 años, la principal causa de muerte era los accidentes de tránsito. Ese era hace más o menos unos 10 años, la principal causa de muerte era los accidentes de tránsito aquí en el Ecuador. Ni siquiera las enfermedades, ni siquiera el tema de las enfermedades cardiovasculares, que es una de las altas también índice de muerte. Nosotros ocupábamos el tercer lugar a nivel de Latinoamérica en siniestralidad. Muchas gracias, doctor. Volvemos con Jorge. Abogado, miren, endurecer las sentencias puede ser una de las soluciones. Nunca ha sido una de las soluciones de endurecer las penas, ni en el aspecto penal de tránsito, ni peor en el aspecto de los delitos. Nunca ha sido una solución. Se ha garantizado y ha habido estudios de que endurecer las penas no es que ha garantizado que se reduzca. En nuestro país y en sí, en el mundo, las leyes de tránsito siempre han estado enfocadas a la prevención. Nosotros tenemos incluso la señalética, el respeto al semáforo, el discopare, han sido enfocadas a la prevención. La mejor solución que ha habido ha sido la educación. El capacitar, especialmente a los jóvenes que van a ser conductores o ya son conductores, la capacitación es muy importante. Porque como yo les digo, hay jóvenes que dicen cumple los 18 años y ya puedo conducir y es mi derecho y ya puedo sacar la licencia. Hacerles entender que no es un derecho, sino es un privilegio, por cuanto es una responsabilidad el tener un vehículo y el respetar las normas de tránsito. Un accidente de tránsito puede conllevar muchas circunstancias. Hay dos vehículos involucrados, 2 personas que pueden quedar heridas, los procesos legales que son bastante engorrosos, el gasto judicial y el gasto emocional. Entonces, incurrir en toda esa responsabilidad como usuario vial y entenderlo, vamos a bajar la siniestralidad. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado en Café La Posta para analizar esta problemática a nivel no solo nacional, sino mundial, pero que sí nos genera mucha preocupación. Abogado Luis Espinosa, perito de tránsito y ex jefe del SIAT, nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cosas interesantes, Ale, porque según los datos que nos viene a compartir el abogado, mira, entre jóvenes de 18 a 25 años, nos decía, son quienes exactamente están cometiendo más accidentes de tránsito, lo que también se traduce a que muchos han perdido la vida y otros han tenido que también ser responsables de aquellos siniestros de tránsito tan fuertes que vivimos a nivel nacional, Ale. Otro punto importante es que la prevención se necesita
ahora mismo para evitar que más accidentes de tránsito le quiten la vida a las personas? Según nuestro invitado con quien pudimos conversar, pues la educación es lo más top, porque se puede invertir en fotorradares, en campañas, pero en la educación está lo más importante. Y otra cosa que me sorprendió fue que los hombres están más involucrados en los accidentes de tránsito. Yo ahí dejo eso por ahí para cuando nos juzgan a las mujeres ahí en las vías o suelen decir que peligro constante. No ha sido así. Lo dejo ahí boteando. 10 de la mañana, hora exacta y en puntito 10 de la mañana. Ale, ¿algunas recomendaciones buenas que tenemos por aquí guardadas? Sí, porque para el más importante de la casa, y sí, estamos hablando de tus lomitos, mascotas, tiene spa con agua ozonificada. Sí, más fino que tú. Corte pro según su raza y su actitud, uñitas listas para el desfile, oídos limpios, dientitos brillantes para la foto, patitas suaves nivel cárgame y la pañoleta, porque siempre hay que salir con estilo. Visítalos en sus locales de Granados y 6 de diciembre, República, Cumbayá, Ciclista y Chiris, porque las bendiciones peludas se merecen lo mejor. ¿Y dónde encuentras lo mejor? En mascotas. Además, pilas Federación Postera estrena cancha en Instagram, así que síguelos ahora mismo en @FedePostera. Estamos en año mundialista, quedan menos de 50 días para que inicie el mundial, Jorge. Estamos cerca. A nada de que inicie. Y según los especialistas podemos soñar que incluso la Tri podría llegar a cuartos de final. Se vale soñar. Pero no solamente eso te enteras en Federación Postera. También el Campeonato Nacional, Copa Libertadores que la liguita va a jugar mañana con Lanús. Todo eso en Federación Postero. Eso y más. Así que síguelos ahora en @FedePostera. Mi gente linda y trabajadora, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más de información, una jornada más, contándote esas noticias relevantes que solo lo hace La Posta. Recuerda que estamos en diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en X y estamos en YouTube, contándote las diferentes noticias a nivel nacional e internacional. También con varios segmentos como Política Vintage, What If, tenemos Cierre Abierto con los grandes que están manejando ese programón. También tenemos, ¿cuáles otros tenemos? CSI, cómo no, mi programa. También tenemos What If, y también tenemos el del T. Palacios, que regresó a La Posta. Esto no es político. Esto no es política, y se vienen más segmentos, vienen... Y no me hables en política, ¿no? No me hables en política. Sí, tenemos más segmentos que vamos a estarles contando a ustedes para que puedan conocer y de una manera entretenida como solo La Posta logra hacerlo. Mi gente linda, muchas gracias. Nos vemos mañana. Se me cuidan. Chao.